muchísimas de las preguntas que harán muchos es, ¿esto es lo que voy a estar escuchando acerca de la fe? ¿Esto es lo que estoy dejando un tiempo para escuchar un video acerca de la fe? Pero no. Hace mucho tiempo, cuando yo era niño, aún en corta edad, estudiaba acerca de la fe y escuchaba a hombres de Dios que hablaban sobre la fe. Y pude tener la revelación más grande acerca de la fe. Pero yo me levantaba, desayunaba estudiando sobre la fe. Desayunaba, almorzaba, aún cenaba escuchando acerca de la fe y aprendiendo y estudiando acerca de la fe. Pero ¿cuántos sabemos que hay personas que pueden ir reunión tras reunión, tener colección de prédicas tras prédicas, pero aún así, como dice la palabra de Dios, que no hay nada bajo el sol, bajo el mismo sol? Pero todas personas, ¿cuántas personas sabemos, cuántos hijos de Dios sabemos que cuando entendemos la palabra que viene de parte de Dios y lo que el orador o el comunicador está predicando, si hace algo en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra mente, es captada, ¿sí? y entendemos que hay revelación de parte de Dios y captamos, nuestra mente capta, nuestra vida capta lo que viene de parte de Dios, nuestra vida jamás será igual. Algo que me ha conmovido es que podemos ir prédica tras prédicas, podemos ir de reunión, pero hay algo que tenemos que entender, de que si no entendemos la revelación de parte de Dios de lo que significa la fe, nunca vamos a ver mucho más allá de lo que Dios quiere hacer sobre nuestra vida. Hay algo que tengo que entender, es que podemos ir de prédica tras prédica, como recién decía. Se puede hablar en diferentes idiomas y en diferentes pensamientos, pero cuando entendemos y captamos lo que viene de parte de Dios y lo que la fe nos habla y nos está revelando acerca de la fe del Señor, nuestra vida es transformada, nuestra vida es cambiada para siempre. Hay algo que me ha conmovido, y siempre escuchaba un capítulo, escuchaba un libro, siempre leía un libro y escuchaba lo que Dios estaba hablándome y revelándome a través de ese capítulo. Y ese versículo, ese capítulo que el Señor hablaba a mi corazón cuando yo era niño, se encuentra en el libro de Marcos, capítulo 11. Y la historia cuenta de que Jesús con sus discípulos iban en camino a Jerusalén. Y en medio del camino dice que Jesús, aún teniendo hambre, se encuentra con una higuera. Y dice que Jesús mira la higuera y ve a esa higuera a ver si tenía fruto. Y como no ve que la higuera tiene fruto, dice que Jesús maldice con sus palabras a la higuera. Jesús sigue caminando hacia Jerusalén con sus discípulos. Y cuando llegan a Jerusalén, dice que Jesús llega al templo. Y cuando llega al templo, Jesús hace una revolución, hace un movimiento tan grande en ese templo. Y dice que al otro día, cuando Jesús se va con sus discípulos de nuevo por el mismo camino que habían venido el día anterior, dice que se cruzan nuevamente con esa higuera que Jesús había hablado. Y dice que uno de los discípulos le dice a Jesús: Señor, aquí se encuentra la higuera que habíamos pasado el día anterior. Mira lo que ha pasado, la higuera se ha secado de raíz. Hay algo que tenemos que entender, de que cuando Jesús quiere sacar un problema de nuestra vida y quiere sacarnos, borrar esos problemas, situaciones difíciles de nuestra vida, la Biblia nos habla de que Jesús arranca los problemas de raíz, no con la superficie solamente, no con solamente las hojas como una planta cuando estamos a punto de podarla, o cuando viene la primavera que hay que arreglarla, viene el otoño y tenemos que podar para que la planta quede bien. No, Jesús mismo arranca todo de raíz. Pero si nos fijamos algo, hay más adelante que tenemos que entender, de que Jesús le habla a sus discípulos. Y Jesús le dice a sus discípulos 4 palabras de parte de Dios. Es que Jesús nunca puso a enseñarle a sus discípulos que pongan su fe en Él, sino que en el libro de Marcos, capítulo 11, versículo 22, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Jesús no le dijo otra cosa a sus discípulos, sino solamente le dijo: tengan fe en Dios. ¿Por qué? ¿Sabes qué, querido? Amado, es porque tu fe en estos tiempos se va a poner a prueba. Tu fe se pondrá a prueba. Y vivimos en tiempos difíciles.
en donde somos personas que hay gente que pone su fe en lugares equivocados. Pone su fe en lugares donde Dios no los lleva. Pone su fe en lugares ocultos. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe? Hay gente que pone su fe en su trabajo. Hay gente que pone su fe en su economía. Hay gente que pone su fe en situaciones difíciles. Hay gente, aún más, hay gente que pone su fe en lugares ocultos donde no va a encontrar una solución. Y son personas que van a buscar, ponen su fe en lugares ocultos donde van y piensan que se va a solucionar su problema y pareciera que no. Y como no encuentran una solución, su problema aún se empeora. Y no encuentran una solución, no encuentran nada que les va a cambiar. Hoy quiero decirte, hay más. Hay gente que pone su fe en sus esposas. Hay gente que pone fe en su esposo. Hay gente que pone fe en su trabajo. Hay gente que pone fe aún en sus propios pastores. Pero no entiende que somos personas que podemos caer, que somos personas que podemos fracasar, que somos personas que podemos cometer errores. ¿En dónde está tu fe? Porque aún dice la palabra, la fe se pondrá en prueba. ¿Sabes? ¿En dónde está tu fe cuando los diagnósticos son malos? ¿En dónde está tu fe cuando aparece esa enfermedad que es incurable? ¿En dónde está tu fe cuando te dan un mal diagnóstico? ¿En dónde está tu fe cuando aparece ese cáncer, aparece esa enfermedad sin cura? ¿En dónde está tu fe? Hoy mismo, toma una decisión clave. Hoy tienes que tomar una decisión y decirle, Señor, aumenta mi fe para poder afrontar. No importa cuál sea, no sé cuál sea el nombre que tenga tu montaña. No importa cuál sea el gigante que esté enfrente tuyo. Hoy es tiempo que aumentes tu fe. Hoy es tiempo que tú te levantes. Hoy es tiempo que le hables a esa montaña y le diga, montaña, te vas a tener que mover de mi vida. Es tiempo que hoy le hables a ese gigante y te conviertas en un mata gigante. A ti, varón y mujer, es tiempo que hoy te conviertas en un mata gigante y afrontes las situaciones que vengan. ¿Por qué? Porque tu fe será a prueba. Aún así dice la palabra de Dios que estamos viviendo en tiempos donde vamos a pasar tribulaciones y que nuestra fe será puesta a prueba. ¿En dónde está tu fe? ¿En dónde está tu fe cuando las cosas no ocurren? Es muy bueno cuando vemos los resultados. Es muy bueno, hijo, cuando vemos que las cosas de Dios ocurren y Dios nos escucha y ocurren las cosas. Pero, ¿qué pasa cuando no vemos los resultados? ¿Qué pasa cuando no vemos lo que Dios está haciendo? ¿En dónde está tu fe cuando los resultados no ven? Hoy te animo a dar ese paso de fe. Hoy te animo a que esa fe vaya en transición, que esa fe vaya creciendo, creyendo, no decayendo, sino creciendo para arriba. Que esa fe te lleve a lugares más altos, porque Dios quiere llevarte más profundo a su presencia. Hoy te animo a que esa fe vaya en aumento y no te detengas, no tengas miedo. Háblele a esa situación, háblele a ese problema, háblele con fe y con certeza.